agradable de aquí de Medellín, ¿no? Bien, el viento bien rico, nada que ver con Santa Marta. Estamos visitando aquí a mi amigo hermano Cristian. Eh, Estamos tocando ya el final de temporada, ¿no? Como habíamos prometido. Y hemos estado durante estos 12 programas tocando diferentes temas de la historia de la iglesia que va desde el año 33 en que surge la iglesia hasta el año 313, que es lo que vamos a estar tocando hoy cuando se hace el Pacto de Milán y por fin a la iglesia se le da paz. O sea, esta es la iglesia perseguida. Nuestra siguiente temporada más tarde ya tratará acerca de el tiempo en que la iglesia está bajo el dominio del Imperio Romano, el Imperio Romano unificado de X manera. Vamos a hablar de los concilios, vamos a hablar de los diferentes movimientos monacales, los monjes, los que se van al desierto. Vamos a estar hablando también de esos grupos disidentes y de los grandes maestros, porque la teología floreció mucho durante esa época. Y vamos a estar haciendo un análisis interesante. Pero toda esta época tuvo que ver con esa iglesia perseguida. Hablamos de grandes maestros, si recuerda Cristian, hablamos de un Orígenes, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Cipriano, pero todos ellos, Ireneo, ¿no? Todos ellos vivieron en una época de persecución. O sea, no era una iglesia oficial, sino era una época de iglesia perseguida. Y haciendo un pequeño resumen de las diferentes persecuciones, algunos cuentan 10, ¿no? 10 persecuciones. Pero a mí me gusta más pensar en que la iglesia fue perseguida desde la época de Nerón hasta la época de Diocleciano, que es lo que vamos a ver hoy. No hubo un momento en que ella fuese, digamos así, no perseguida. Lo que pasa es que hubo espacios en los que tuvo relativa paz. O sea, en todo tiempo, siempre que uno era cristiano, siempre que tenía problemas con las autoridades, lo acusaban de ser cristiano y podía terminar muerto. Entonces la iglesia siempre fue ilegal. Pero hubo ciertos emperadores que impulsaron mucho la persecución. Y entonces así hablaríamos nosotros de, al menos yo hablo de 5 persecuciones. La de Nerón, la de Domiciano, ¿no? La de Nerón cuando acusó a los cristianos de haber incendiado Roma y entonces los persiguió por incendiarios. La de Domiciano porque exigía que se adorara al emperador como Dios. La de Marco Aurelio, que tomaría más adelante, persiguió a la iglesia. La de Decio, que hablábamos la vez pasada, que fue sumamente brutal porque decíamos en su momento que Decio no persiguió al estilo de Marco Aurelio, por ejemplo, en que el cristianismo es ilegal y por lo tanto vamos a matar a los cristianos, ¿no? Sino que él quería crear detractores, entonces torturaban a la gente hasta morir para que renunciaran a Cristo. O sea, antes, como el caso de Policarpo, ¿no? Cuando hablábamos del martirio de Policarpo, él enfrenta su martirio una tarde, o sea, lo amenazan con las bestias salvajes, etcétera, y él se niega a rechazar a Jesucristo y lo matan en esa tarde, ¿no? Sí. Pero ya en la época de Decio uno podía pasar un mes, 2 meses siendo torturado y así llegamos a la última, la de Diocleciano, ¿no? Así es. Entonces, para recordar un poco, y esto es importante que lo sepamos y lo entendamos, y es que la persecución nunca cesó, sino que dependía mucho del emperador de turno, porque los edictos estaban ahí. Entonces dependía si el emperador decidía, bueno, vamos a desempolvar esta ley, este edicto, y vamos a recrudecer la persecución en contra de los cristianos. Por eso, por algunos momentos y en algunos gobiernos de algunos emperadores, pues la iglesia vivió una relativa calma, pero el edicto para perseguirlos siempre estuvo presente. Dependía mucho del emperador. Tal vez sí, del emperador por una parte y también, más que todo, y esto no lo vimos, lamentablemente hay muchas cosas que decir, ¿verdad? Pero no lo vimos y tiene que ver con la situación política que vivía el imperio. Mira, a veces uno piensa que los emperadores más poderosos
o los que tenían más poder eran los que perseguían a la iglesia, y no era así, sino que era aquellos que tenían menos poder. O sea, en el caso de Nerón, por ejemplo, él persigue a la iglesia porque necesita un chivo expiatorio. Y el caso de Domiciano, a él nadie lo respeta en su tiempo. Entonces nos brincamos así más adelante y vamos a ver que Roma no siempre fue poderosa. Ya me voy a introducir a Diocleciano, ¿no? Así es. Roma no siempre fue poderosa, sino que había momentos en los que gozaba de una buena paz el imperio, prosperidad económica, y había momentos en los que había convulsión y guerra civil. Entonces cuando hay guerra civil es cuando la iglesia es perseguida. Entonces, por ejemplo, en la época de Decio, el imperio tuvo un tiempo de decadencia muy grande, y después de ese tiempo de decadencia entonces viene a gobernar Decio, y una de las formas de unificar al imperio es perseguir a todos aquellos grupos disidentes. Bueno, ahora después también el imperio va a tener una época de mucho problema político. Justo González no lo menciona, pero hay el problema de la sucesión. Es correcto. Cuando muere un emperador, Sí. ¿quién queda de emperador? Esa es la pregunta. Entonces, a veces hay 2 o 3 generales disputándose el poder, Sí. y para llegar al poder, uno de ellos tiene que matar a un montón de gente. Entonces, hay un problema de sucesión. Sí. El último que viene a controlar esto, que es un general y un estadista de primera, es Diocleciano, y él forma lo que se va a llamar la tetrarquía. Vamos a empezar por ahí. Sí, sí, Selvin, aunque justo González no lo dice, no lo describe de esa manera del problema interno y el problema de sucesión que existía ahí, pues uno se da cuenta porque digamos que el acudir a una tetrarquía es una estrategia para, digamos, tratar de que hubiera una gobernabilidad, para que pudiera haber gobernabilidad, porque eso era precisamente lo que estaba aquejando al Imperio Romano en ese momento. Sí, bueno, los historiadores miran esto, ¿verdad? Que antes Roma era una república, y entonces quiere decir que no había nadie que mandara, sino que el que mandaba era el Senado. Pero ya al final de la República hubo una serie de guerras civiles entre los diferentes generales, y entonces tener un emperador era una forma de tener paz en medio del caos. Entonces, ¿qué era la tetrarquía? Vamos a explicarla un poquito. Eso significa que en vez de tener a un emperador en todo Roma, vamos a tener a 4. 2 grandes y 2 chiquitos. Los 2 grandes se van a llamar Augustos. Ajá, correcto. Por Augusto César, ¿no? Ajá. Y los más chiquitos se llaman César. Entonces, en vez de tener un solo emperador, porque el imperio es tan vasto, vamos a tener 2. Va a estar uno en la parte occidental, que es la parte que habla latín, y va a estar uno en la parte oriental, que es la parte que habla griego. Sí. Entonces, que algo parecido fue lo que sucedió a la muerte de Alejandro Magno, ¿cierto? Cuando llega, pues era tan vasto el imperio y no había una figura como él que lo pudiera reemplazar. Entonces la solución es, bueno, vamos a dividirlo en 4 grandes generales, ¿no? Sí, bueno, al principio fue 12. Después se fueron matando entre ellos, quedaron 4. Al principio eran 12. Bueno, pero los diádocos se llama esa época, ¿no? Pero en este caso, entonces, vamos a tener un emperador en Occidente y uno en Oriente. Entonces, en el Oriente, que es la parte rica, pues ahí se queda Diocleciano. Y en el Occidente se queda un señor que se va a llamar Maximino. Ahora, en la parte oriental vamos a tener a un súbdito de este Diocleciano, aunque él realmente gobierna una parte. O sea, no es cuestión de que son 2 los que gobiernan, sino que parten el oriente en 2, entonces hay uno subordinado a otro, este señor Galiano. Y en la parte occidental, el que está subordinado, que se va a llamar César, se llama Constancio Cloro. Este es el papá de Constantino. Del que vamos a hablar en la siguiente temporada, ¿no? Cuando lleguemos a 1000 likes o no sé cuántos vamos a poner ahí para que... Sí, y en esa, bueno, digamos que en esa disputa, digamos que al que le tocó más duro en ese momento fue precisamente a Galerio, porque él tuvo que, bueno, y eso lo vamos a ver más adelante, el ejército en esta parte, en la parte oriental, sí, en la parte oriental se fortalece mucho en la época de Galerio, o bajo el gobierno de Galerio, porque él tiene que enfrentar unas guerras en el Danubio y también la amenaza persa. Entonces, el ejército de este lado se está fortaleciendo mucho. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan de Diocleciano? Antes de entrar al ejército.
El plan de él es que cuando él muera, no haya una guerra civil para saber quién se va a hacer cargo del imperio, sino que ya se sabe, ya está ahí, se llama Galerio. Ajá. Entonces Galerio va a ascender a Augusto y ahí van a nombrar a otro César. Y luego cuando muera este, es un sistema para poder tener una ascensión. Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia o en qué sé, en cualquier país, tenemos cambio de gobierno y lo hacemos mediante una elección. En otros países lo hacen mediante una guerra. Entonces se matan. Y nosotros pues preferimos gastar un montón de plata en corrupción y todo lo demás, pero para que nuestro cambio político sea pacífico. O sea, como cuando Donald Trump tuvo que dejar el gobierno que invadieron el Capitolio. Es correcto. En la época romana eso se hubieran masacrado. Uf, ahí y todo eso. Sí. Y entonces lo que trata de evitar es eso, que ya se sepa quién es el que va a ascender. Y correcto, hay relativa paz. Y sí, el problema del ejército. Hablemos del ejército un poquitito. Así es. Los cristianos opinaban en aquella época que ser parte del ejército era pecado. Hoy en día, casi toda la iglesia de Cristo latinoamericana, ya voy a empezar a hablar mal aquí, casi toda la iglesia de Cristo latinoamericana es pacifista. O sea, no hay militares dentro de la iglesia, con algunas excepciones. Porque correcto, si le preguntamos a cualquier predicador o hermano latinoamericano, va a considerar que ser soldado es malo. Y eso tiene que ver con el pacifismo, porque si uno es militar, en determinado momento tiene que matar a alguien, ¿no? O sea, eres militar, pero no va a matar a nadie. O sea, ¿cómo está eso? Ajá. Pero si uno va a Estados Unidos, la misma iglesia de Cristo, es casi sí, todos son soldados. Y en algunas iglesias de Cristo hay un ministerio de seguridad y los que hacen parte de ese ministerio de seguridad pueden llevar arma. No pueden, deben. Es correcto. Tienen que llevar. De hecho, estuve en una iglesia y no voy a decir cuál. No reciente, al rato, en que yo saludé a una persona y este supuesto hermano todo bravo ahí solo me miró y entonces el hermano que va conmigo me dice, él es guardaespaldas, o sea, lo que pasa es que está trajeado como hermano para que los delincuentes no sepan, ¿no? Entonces, es Estados Unidos. Pero, ya, espero que no me pregunten de eso, para seguir aclarando el tema. Pero en la iglesia primitiva, los hermanos consideraban que ser militar era pecado. Pero no tanto por la situación de que se tiene que matar. O sea, no era ese el problema. Sí estaba relacionado, pero no era eso. Sino era que para ser militar había que rendirle tributo al dios Marte. O al Sol Invictus. Sí. O sea, había que adorar a una imagen. Sí. Entonces los cristianos no podían hacer eso. Es correcto. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Por qué había tanto militar cristiano? Había. Sí. Es que, bueno, yo no sé. Pero si el problema de los cristianos militares era el asesinar al enemigo, el aniquilar al enemigo, o realmente el verdadero problema era el sacrificar o el participar de esas fiestas a los dioses. Era más participar de las fiestas a los dioses porque el matar al enemigo se podía justificar mediante una lectura del Antiguo Testamento. O sea, Jesucristo dijo, si alguien te pega en una mejilla, pon también la otra. Ajá. Pero aparte de eso, uno tiene un montón de pasajes en el Antiguo Testamento donde en efecto ser militar no estaba mal. Se habla de David matando a Goliat, de Joab, qué sé yo, de Josué. Entonces hay una forma de justificarlo. Y de hecho sería interesante que en determinado momento alguno de estos hermanos norteamericanos que habla muy bien el español quisiera tocar el tema, ¿no? Porque yo soy anti eso. O sea, yo pienso que un cristiano verdadero no puede ser militar ni portar armas, pero ellos se las portan. Entonces sería interesante esa discusión. Yo sé que nunca me la van a aceptar. Pero quién quita, ¿no? Que alguno de los que nos está viendo aquí diga, yo me atrevo, yo me atrevo a eso. Me hizo acordar, perdón, Selvin, una vez fuimos a visitar a un hermano, él es bautizado. Ajá. Y entonces nosotros le dijimos que volviera a la iglesia. Entonces él dice, no, mire, ¿sabe qué? ¿Por qué no puedo volver a la iglesia? Saca el arma, pum, y la pone ahí en la mesa. Y dice, por esta razón, imagínese, él es escolta. Ajá. Entonces él decía, imagínese siendo yo cristiano y tenga que utilizar esta arma porque mi trabajo me lo exige. Y si la tengo que utilizar, la tengo que utilizar. Entonces él decía que no iba a la iglesia por eso. Sí, eso es interesante. Por lo menos en Cuba la tienen clara, el gobierno, porque los policías tienen prohibido ser cristianos.
Mm, O sea, en Cuba, si uno es policía, tiene prohibido entrar a una iglesia. ok, O sea, no se puede. sí, sí. Pero por lo menos allá la tiene más clara, ¿no? Bueno, entrando a eso, entonces el problema que generan los cristianos es que si están en el ejército, en determinado momento el cristiano tiene dos lealtades. Ujú, O sea, o Cristo es mi Señor sí. o el César es mi Señor. Y tener a un soldado que en determinado momento pueda rendir su lealtad a Cristo y no al coronel o al general que lo está mandando, dije coronel, al general que lo está mandando, Sí, es un problema, ¿no? así es. Entonces, Galerio Es no correcto. quiere cristianos dentro del ejército. Y Galerio es el que le dice a Diocleciano, ¿cierto? Le dice, mire, ¿sabe qué? Necesitamos sacar a todos los cristianos del ejército porque está surgiendo precisamente ese problema. Digamos que él lo pudo haber tomado como una especie de rebelión y de un peligro de rebelión entre sus filas, de cristianos que se negaban efectivamente a ofrecer sacrificios a los dioses. Sí, o imagínese usted, va, poner el caso. Sí, sí, no, no tiene toda la razón, yo estoy en otra cosa. Pero imagínese usted que yo soy un empresario y contrato un guardaespaldas que curiosamente es cristiano. Y este cristiano a la hora del desayuno hace su oración y Ujú. dice, Señor, que yo no tenga que usar esta arma. Pues yo no quiero ese guardaespaldas porque a la hora de tener un conflicto, él no la va a usar. Sí, sí, O sí. sea, porque para él matar a alguien va a ser pecaminoso. Ujú. Entonces, no lo quiero. Por Sí. eso Galerio no quería cristianos en el ejército. Y ahí empieza entonces la persecución más o menos por el año 195. Se va a empezar por ese lado, ¿no? Ujú. Así es, entonces, bueno, Galerio efectivamente le pide a Diocleciano que saque a todos los cristianos de las filas y en el año 295 algunos soldados cristianos fueron precisamente asesinados. Sí dije 295 o dije 300. Ah, 195. perdón. Sí, Ajá. sí, algo malo estuvo Sí, ahí. sí. En Sí, 295. en el 295 entonces comenzó a ocurrir algo precisamente en las filas de los soldados romanos, y es que aquellos soldados cristianos que se negaban a ofrecer sacrificios o a participar de las fiestas paganas eran asesinados, algo así como unas asesinatos extrajudiciales, ¿no? Porque en realidad o sea, no estaba prohibido como tal, pero estaba generando un problema y llega al punto en que pues tuvieron que acudir a eso, a asesinar a soldados cristianos porque se negaban a participar de estas fiestas. Bueno, poco a poco se fue recrudeciendo la Ujú, persecución hasta que en el 303 Diocleciano ya firma un edicto en que ujú. se tiene que perseguir a todos los cristianos. O sea, hay un momentito de convulsión en el Sí. imperio que genera la persecución de los hermanos, ¿no? Y todos los historiadores van a opinar que esta fue la persecución más cruel, Sí. porque por una parte sí se torturaba a los hermanos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de este señor Maximino, que mandaba a mutilar a Ujú. los cristianos, ¿no? A sacarle los Les ojos. quitaba un ojo, ojalá le quitaban un Ah, ojo, los dejaba tuertos, le quitaban una pierna, los mandaba a trabajar en las minas hasta que se arrepintieran de ser cristianos. Y que fue una persecución bastante sistemática. Entonces ujú. aquí sufrieron muchas las personas. Ah, una cosa que quería comentar sobre esta persecución de Diocleciano, antes de lo que estamos mencionando, es que se hace un edicto en que se manda, antes de que venga la persecución como tal, se destruyen todas las propiedades Ajá. cristianas, ¿no? Eh, Cuando uno oye esto, uno se pregunta, ¿qué? ¿La iglesia ya Ya tenía tenía. edificios? Ujú. Y la respuesta es sí, pero en término general no estaban a nombre de la iglesia, como van a estar más adelante, Ujú. sino era a nombre de particulares. Era Es como que correcto. yo donaba mi casa para la Ujú. iglesia. Entonces la iglesia se reunía ahí y en vez de tener ya un cuarto, una sala donde se reunían, ampliamos el lugar, ¿no? Pero era una casa que servía para los cultos de la iglesia. Ok, y otras de las propiedades eran los cementerios y sobre la que quería discutir, Cristian, aquí con nuestros hermanos o comentarles es que Diocleciano en el 309 tiene la fecha exactamente de su edicto,
pero está entre entre el 295 y el 303, Ujú. eh, manda a quemar todos los documentos cristianos. Documentos. Entonces, una de las razones que nosotros tenemos como estudiosos bíblicos de no tener manuscritos muy buenos, o sea, nosotros tenemos copias de la Biblia del año, del siglo segundo, estamos hablando del Ujú. año 150, 160, tenemos manuscritos, pero no son muy buenos, Ujú. sino que son pequeños Es fragmentos correcto. de papiro. Ujú. Los buenos manuscritos que nosotros tenemos de la Biblia vienen del 325 más o menos, Ujú. que son estos grandes códices del Sinaítico y el Vaticano, El ¿no? Que Vaticano. son los mejores que hay, ¿no? Ujú. Sinaítico y Vaticano. Bien, entonces, una pregunta que se hace la gente es, ¿por qué los tienen del 325? Y luego surge la leyenda negra de que la Iglesia Católica cambió todo en la Biblia Ajá. y que impuso la doctrina de la Trinidad, de lo cual vamos a hablar en segunda Sí. temporada, y que mandó a destruir todos estos documentos previos. Y por eso Y que tiene nosotros algunos ocultos en la bueno, actualidad. y que tiene algunos ocultos, yo no sé para qué los va a ocultar. Sí. Es como estar guardando las cartas de la ex. O sea, ¿quién guarda esas cosas? ¿No? Algún día se las van a descubrir. Pero sale toda esta leyenda y realmente no fue así. Sino que en la última persecución, la de Ujú. Diocleciano, se obligaba a destruir los documentos sagrados. Sí, sí. Entonces allí se quemaron Mm. muchos manuscritos. Si no hubiese sido por Diocleciano, nosotros tendríamos Uf. eh, muchísimos. Y que Sí. de hecho tenemos muchos, porque siempre hago la comparación de que de los documentos platónicos tenemos, o la filosofía Ujú. platónica tenemos como 12 manuscritos, 4 que son buenos realmente. Ujú. Y del Nuevo Testamento tenemos más de 5.000. O sea, Sí. tenemos una gran cantidad de manuscritos. Pero si no hubiera sido por Diocleciano, tuviésemos Muchísimo mucho más. más. Entonces, Sí. Satanás quería destruir las escrituras, Ujú. pero se preservaron algunos manuscritos y se supone que estos manuscritos del Sinaítico y el Vaticano fueron realizados justo en este momentito en que se destruyeron tantos manuscritos antiguos y entonces había que restablecer los manuscritos nuevamente. Sí, entonces, bueno, y a mí, pues, cuando uno se entera de este tipo de situaciones, pues a uno no se le puede, uno no puede evitar pensar en la importancia de los documentos que se pudieron haber perdido allí, que se llegaron a quemar allí, destruir en ese momento. Sin embargo, pues nosotros, pues gracias a la voluntad de Dios, hemos logrado preservar y ha llegado hasta nosotros por una gran cantidad, una muy buena cantidad, por lo menos lo que nosotros nos es muy necesario saber, ¿sí? Y pues fue una gran pérdida, sin embargo, pues Dios actuó ahí para que pudiera llegar también hasta nuestros tiempos y no se destruyó completamente toda la información. Sí, lamentablemente el cristianismo también lo hizo con el judaísmo más tarde, Ujú. porque también mandó quemar el Talmud, los escritos judíos, bueno, avanzando, ¿verdad? Entonces, esta persecución de Diocleciano fue breve, pero letal contra la iglesia. Sí, Selvin, antes, una cosa curiosa es que Diocleciano, dentro de su familia, tenía cristianos, es el caso de su esposa y de su hija. Y pues yo me imagino que es todo un dilema cuando él saca esa ley y pues en la ley pues estaba obligado todo el mundo, incluyendo su esposa Sí. y su hija, y creo que tenían mayor obligación ante, pues, ante el Estado, por ser precisamente familia de él, de obedecer este edicto. Bueno, una cosa que uno no entiende del mundo romano es el poder que tenía el padre de familia. Ujú. Nosotros hoy en día decimos, bueno, soy la cabeza de mi hogar, pero a veces eso está muy lejos, ¿no? O sea, es una realidad, ¿no? Son poquitos los que se respetan y mandan en su hogar, ¿no? Sí, A veces es la doña la que manda. Pero en el mundo romano eso sí estaba muy claro. sí, sí. Entonces había un padre de familia Ujú. y a veces el padre de familia daba concesiones, que esto es lo que sucede acá. Se esperaba que la familia de uno siguiera la religión de su padre de familia. Ujú. Pero si él decía que no, entonces eso era ley. Es decir, en el mundo romano,
una esposa no podía andar en la calle sin el permiso de su esposo. O sea, es un delito, ¿no? Que uno no entiende cómo era ese mundo. Entonces, sí es cierto, la esposa de Diocleciano y su hija son cristianas. Pero eso es porque él les ha dado ese permiso. Entonces, cuando él hace el edicto de que todos tienen que rendir culto a los dioses del imperio, eh, la hija y la esposa de él lo hacen. Y si no lo hacen, él los manda a matar. Sí. O sea, Es están que, entre la vida y la muerte. sí, porque una vez tiende a romantizar, ay, qué linda, se bautizaron, creían mucho en Dios, pero nosotros lo vamos a ver más adelante, todo esto tenía fines políticos, ¿sí? Sí, sí, claro. Todo esto tenía fines políticos. Claro. Ahora, no es que él de aquí en adelante tal vez les niegue ser cristianas, no, pues, su rollo, pero ustedes me sacrifican y me queman incienso. Al mismo tiempo que Constantino, digo que Diocleciano está haciendo eso, del otro lado del imperio, que es el lado del occidente, está Maximino, que no impone tanto esa ley, y está Constancio, cuya esposa también es cristiana. Y cuya hija es cristiana prácticamente de nacimiento porque la muchacha se llama Anastasia. Y entonces eso significa, la hermana de Constantino se llama Anastasia. Y eso significa que ella desde el principio era cristiana porque Anastasis es como se dice en griego, resurrección. Y los paganos no creían en resurrección, sino era una doctrina cristiana. Entonces ahí uno garantiza, esa muchacha era... de hecho ella debió haberse llamado Constancia, porque las mujeres en el mundo romano tomaban el nombre de su padre y lo hacían femenino. O sea, yo me llamo Selvin, entonces mi hija tenía que llamarse Silvia. Era la tradición. Entonces cuando uno mira ahí que la muchacha no se llama Constancia, sino se llama Anastasia, entonces uno dice, y esto qué raro, ¿no? Sí. Entonces toma su nombre a partir de la resurrección de Cristo. Entonces ellos son cristianos, solo que en este caso Constancio no impone las leyes. El edicto de Diocleciano, él no lo impone. Hace la maroma ahí, quema un par de edificios, un par de documentos, pero realmente no cumple con el edicto del otro emperador. Sí, y bueno, llegamos a tal punto en que Diocleciano llegó a considerar que los cristianos estaban conspirando en su contra. Y entonces ahí él desata una persecución, pero la persecución se enfoca más, o mejor dicho, órdenes de capturas en contra de los líderes religiosos de las iglesias. Yo recuerdo, Selvin, una vez en Bolivia, hay un decreto en Bolivia. Ahí te mandaron saludos de Bolivia hace un rato, ¿no? Ah, ¿sí? Ah, excelente. Bueno, saludos también para allá, para los hermanos en Bolivia. Y yo recuerdo mucho que hubo entre las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas, hubo mucho temor, incluso algunos llegaron a organizarse porque hay un decreto allí que no lo han puesto en práctica, pero que el decreto atenta contra los cristianos que predican a otras personas, porque lo llaman captación ilegal de personas, ¿sí? Entonces eso no, y muchos cristianos, muchos líderes religiosos llegaron a ponerse preocupados, especialmente aquellas iglesias que tienen personería jurídica, porque ahí al presidente de la personería jurídica, esa es la cabeza visible y a ese es el que toca buscarlo. Van a agarrar por eso, ¿no? Eso es lo bueno de ser uno, ¿cómo se dice? De no rendirle cuenta a nadie, ¿no? Eso, no estar en ese... Eso es como, por ejemplo, ahora que estamos en la situación de los matrimonios homosexuales, ¿no? Sí. Que los hermanos en Estados Unidos que tienen la capacidad de casar, porque aquí en ¿cómo se llama en Latinoamérica, nosotros no casamos. O sea, y que como predicador yo no puedo casar, o sea, no tengo esa... ¿Cómo se le diría? Ese poder legal de casar, sí, ¿no? Si fuese abogado, bueno, depende de dónde. Aquí en Colombia creo que nadie puede casar, solo el notario, ¿no? Sí, solo un notario puede hacer eso. Pero cuando yo digo solo un notario, en Honduras y en Guatemala, que son los países que conozco, cualquiera es notario. O sea, todos son abogados y notarios, pero en Colombia nada más hay un notario en cada ciudad, ¿no? El único que puede casar. Pero en Estados Unidos los predicadores sí pueden casar. Tienen ese poder. Entonces cuando ya viene una pareja de homosexuales y le dice, cásenos, y él no quiere casarlos,
Entonces lo demanda, le presenta una demanda porque, mire, no nos quiere casar. Ujú. Entonces, el hecho de no tener esa capacidad aquí en Latinoamérica también nos protege, porque Sí. a mí me dicen, cásenos, yo no puedo casar a nadie, y no me pueden acusar legalmente de no querer hacerlo, Sí. porque de hecho no lo hago. Ujú. O sea, Sí, en las iglesias lo que hacemos es una ceremonia religiosa, pero no tiene efectos legales, ¿sí? O sea, de- ante el Estado pues no tiene un efecto legal. depende qué iglesia, fíjese, porque por ejemplo, vamos a meter Ah, aquí, bueno, sí, hay iglesias, sí. en Honduras, casi todas las iglesias de Ajá. Cristo hacen una ceremonia que no tiene ningún efecto legal, sino es un culto de acción de gracias, pero muy metidos a la antigua, al catolicismo, pues la muchacha se viste de blanco y el de negro, ¿no? No sé si por luto o qué, pero hacen eso, ¿va? Pero si uno va a Nicaragua, en Nicaragua hay muchos hermanos que consideran que Sí. hacer eso es pecado, Ujú. porque es meter a la religión antigua, al Sí, sí, catolicismo sí. dentro de la iglesia, Sí. y que en la iglesia pues no existe ningún ejemplo aprobado de Jesucristo o alguno de sus apóstoles Ujú. casando a alguien. Sí, Entonces yo sí. me imagino, yo no he visto eh, ¿cómo se llama este? No he visto este problema en nuestros hermanos, los que denominamos o se denominan antis. ¿Qué opinan ellos del tema, no? Sí, sí, Yo sí. nunca lo he visto en las discusiones. ¿Qué opinan ellos del tema? Porque no hay un ejemplo aprobado en la Ajá. Biblia de una boda siendo efectuada Es por correcto. algún apóstol. Sí tenemos a Jesucristo siendo invitado a una boda, pero Es correcto. él estaba ahí Sí, de mirón, ¿no? lo que hemos olvidado es que las bodas en tiempos de Israel, de los judíos, pues eran muy diferentes a lo que nosotros hacemos hoy en día. Hay un comentario ahí del hermano Neto IDC, dice, en México los notarios no casan, son los jueces cívicos. Sí, es que en cada país cambia. Cambia, ajá. Cambia, porque por eso es que en Guatemala, por ejemplo, mi hermano es notario. Y él no solamente casa, sino que llega hasta donde lo contraten y le paguen. O sea, la cuestión es que le paguen los viáticos y todo, y Sí, él va sí. a casar a donde sea, a una Ajá. playa, a un río, a donde sea, ¿no? Sí, sí. Entonces yo que me casé aquí en Colombia y que fue todo un chicharrón casarme aquí en Colombia. O sea, bueno, eso es un Sí, sí, sí. calor, ¿verdad? Que significa que está difícil, que tuvo difícil la Sí, cosa, sí, ¿no? sí. Entonces, él no me entiende, o sea, ¿cómo? O sea, tan difícil que es contratar a un notario y ya. No es que en Sí, Colombia todo no se cambia. contrata notario, en Colombia Ujú. uno tiene que ir a la oficina, sacar cita, y le dan a uno unos 15 minutitos ahí, Dices un par de palabras, firma y chao. ya estuvo, vaya, que le vaya bien, ¿no? Adiós. Y entonces dicen, oye, pero aquel colombiano yo vi que hizo una gran ceremonia. No, eso fue puro cuento, o sea, eso ya fue después, ¿no? O sea, eso fue Ajá. que quisieron gastar. Bueno, Sí, ya sí, hablamos sí. mucho de esto. Ujú. Eh, Bueno, habíamos hablado, bueno, ya de Diocleciano que había, bueno, perseguido a los jefes de las iglesias y ahora Galeriano, él quiere en hacerse al poder completamente. Él no está conforme con un poder compartido, sino que él piensa ya en esa idea de tomarse el poder por completo, ¿no? Y pues digamos que cuando en el año 304, cuando Diocleciano se enferma, pues creo que era la oportunidad perfecta porque el que había... Galeano. ¿Cómo? Ah, sí, sí, Diocleciano, perdón, Sí, perdón. Diocleciano se enferma, entonces ahí ven la oportunidad perfecta, porque la idea de la tetrarquía era de Diocleciano. Entonces, bueno, ahora muere Diocleciano, está enfermo, ya no puede gobernar, entonces vamos, quiero tomar el poder por completo. Sí, es que el plan de Diocleciano era el siguiente, ¿no? A todos los emperadores antes de él, o en esa época, ¿no? Todos salieron muertos. Ujú, Entonces él dijo, yo no quiero que me pase lo mismo. ujú. Entonces yo voy a nombrar a mi sucesor. Le Correcto. vamos a llamar, a ese le vamos a llamar César y yo me César. voy a llamar Augusto. Augusto. Entonces, este sucesor es Galiano. Ajá, Galerio. Galerio, sí. Sí. Galerio, Galianus. Es que Galianus es en latín, Ujú, perdón. Es Galerio. Y este va a ser mi sucesor. Listo. Cuando yo tenga X tiempo, ujú. o enferme, o esto, entonces voy a renunciar y que él ascienda. De esta manera yo puedo salir vivo de esta. ¿Sí? Y en el momento en que él enferma, si mal no estoy, eso es en el 300, Cuatro. el 304, Ujú.
Entonces ya viene Galerio y le dice, Ministro, es hora de que renuncie, como usted dijo, ¿no? Eso, Y primero por es las hora, buenas. sí, por las buenas, y por luego por las malas, ¿no? Ajá. Es hora de que usted renuncie. Sí, sí. Entonces Diocleciano renuncia y hace que también Maximino en el otro lado renuncie. Ujú. Y entonces ascienden al rol de emperador Galerio en el oriente y Constancio, que es el papá Sí. de Constantino, en el occidente. Ujú. Muy bien, entonces, aquí pregunta nuestro hermano Isaías Quintanilla. Dice, Ujú. los daños que de Diocleciano a los cristianos Ujú. nunca afectó a su reinado. Esa es una buena pregunta. Afectó en el sentido de que el pueblo no le acusara de nada por temor a ser muertos, o a eso me refiero, hermanos. Bueno, entonces vamos a explicar un poquitito esto. Realmente se dice que es la persecución de Diocleciano, Ujú. pero no fue él. Aunque él es el que firma los edictos, Es correcto. es este Galerio del que Galerio es el que estamos está hablando, detrás de todo eso. al que los cristianos le cae súper mal, y Ujú. es el que lo instiga a él constantemente a hacer todo este tipo de edictos. Entonces, cada edicto que Diocleciano hace es Galerio el que está detrás de él, Está es el detrás. verdadero enemigo de los Ujú. cristianos. ¿Por qué los odiaba tanto? Bueno, tiene mucho que ver que la gente de aquella época era muy supersticiosa. Entonces Sí. suponía, por ejemplo, que si Roma perdía una guerra era porque el Sol Invictus, estaba enojado porque ya no se le rendía culto, que si no había buenas cosechas es porque Ceres, la diosa de los cereales, de ahí viene la palabra cereal, no había dado buenas cosechas Ujú. porque estaba enojada. Y entonces eran muy supersticiosos y por eso venía ese tipo de persecuciones contra la iglesia. Y a la pregunta que él está haciendo, entonces, ¿le afectó a Galerio? A Galerio. Sí. Sí. El hombre le da una enfermedad mortal. Ujú. Algunos opinan que le dio cáncer. Lo que pasa es que hoy en día nosotros no sabemos qué le dio, porque no había médicos, ni ultrasonido, ni nada. Pero al hombre le da una enfermedad de esas graves. Ujú. Y entonces, allá en el 311, él hace un edicto, ¿no? Sí. En que permite a los cristianos. Así es. Pero bueno, Galerio, o sea, para mí era un hombre muy astuto, porque yo lo había mencionado anteriormente. Galerio había logrado fortalecer su ejército, precisamente por las batallas que había tenido allá con los persas, ¿cierto? Y en el Danubio. Había logrado fortalecer su ejército y eso a él le dio pautas o le dio cierto poder para llegar y decirle, por ejemplo, a Diocleciano, ¿sabe qué? Usted tiene que abdicar, que al final lo logra, Sí, ¿cierto? Y después, más adelante, en el 305, obligó a Maximiano a también a abdicar. sí. Con la amenaza de una guerra civil. Ajá. Y mira, esto es lo que dice Justo González. Justo González la pone como que Diocleciano se vio obligado a dejar el Mm. gobierno. Yo pienso que no fue así. Van a decir que tan creído hablando mal de Justo González y él es un doctor en esto, ¿no? Pero es que cada quien tiene su interpretación de la Ujú. historia, ¿no? En realidad, Diocleciano lo había prometido, o sea, estaba dentro del programa. Estaba dentro del programa. Y cuando él abdica, él se va y se va de campesino. O Ujú. sea, el hombre siembra sus verduras, Sí, sí, sus sí. coles, la riega y vive Ujú. de lo más tranquilo. Cuando el mundo se convulsiona y cuando realmente tenemos un serio problema, porque este Galerio también hace que Diocleciano nombre a dos tipos ahí que eran sus amigazos, ¿no? Como Sí, los sí. siguientes sucesores. Uno se llama Severo y otro se llama Licinio. Y entonces a la gente esto no le gustó, al ejército no le gustó, porque el ejército quería que los gobernaran fuera las personas que ellos respetaban, que en este caso era Constantino, que era un Es joven, correcto. pero se había ganado el respeto. Es que Ujú. Constantino va a tener el apodo más adelante de Constantino el Grande, y no es nada más por nada más. O sea, yo sé que a Constantino, nosotros los miembros de la Iglesia de Cristo no lo miramos como alguien positivo dentro de la iglesia, pero de que fue genial, ¿no? Sí. Entonces, este hombre, el ejército lo quería.
Y al otro hijo de Maximino, que se llamaba Magencio, el ejército lo quería. Entonces el ejército se convulsionó. Magencio Es se va para correcto. Roma, toma Roma, el papá se le une, Ujú. empieza una rebelión. Y cuando ya todo está patas arriba, entonces este Galerio viene y le dice a Diocleciano: mire, mi hijo, regrese, y una orden subía, compone todo esto. Sí, sí, sí. En ese momentito Diocleciano no quiere. Dice: mira, yo me retiré, yo soy feliz aquí sembrando verduras. Se me hace como este presidente que es bastante afamado, el Ah, expresidente de... Mojica, Sí, Mojica, el de ¿no? Paraguay. El de Paraguay, que vende frutas y verduras ahí en el Sí, mercado, y que sí, no hay sí. qué y no hay cuánto. Entonces, yo sí que no los culpo, Ujú. porque yo soy un campesino de corazón. A mí realmente me gusta eso de sembrar, Ujú. cultivar. Y ya si la gente dice: ¿por qué no lo hace? Pues porque no se gana. O sea, porque siendo campesino no gano nada. Como predicador tampoco, ¿no? Pero, pues, si, por ejemplo, a mí me pagaran lo mismo dando clases en una universidad que sembrando verduras, yo estaría sembrando verduras. Ujú. Y el conocimiento que usted tiene, no, pues le daría mis clases de gratis, pero yo sembraría verduras, porque Ujú. lo que pasa es que no da. Entonces, pero él era feliz en esa vida. Sí. Entonces, eso me da a mí la pauta de que a él no le costó renunciar, de que realmente era la idea de salir vivo del imperio. Sí, sí. Y tanto fue que Maximiano también o Maximino también se le une en esa labor de regresar al campo, ¿cierto? Y los dos se resultaron como campesinos, allá sembrando y no queriendo saber nada, y estando Quiero totalmente al saber. margen de todo lo que estaba pasando. Y mencionábamos entonces a Constantino, que como usted lo dice, demasiado astuto a tal punto que el hombre sabía esperar el momento y él supo esperar, porque todos los logros que él lo obtuvo o el reconocimiento que fue adquiriendo de a poco fue por Sí. debajito de cuerda, sin tanto ruido. Sí, mira, vamos a hablar de Constantino un poquito, Ujú. pero primero quiero terminar con este Galerio. Ok. Terminemos esta historia. El hombre es el que desarrolla todas las persecuciones contra la iglesia. Ujú. Yo, como soy cristiano, voy a decir que Dios lo enfermó de cáncer. O sea, no voy a decir que se enfermó. Yo pienso que Dios sí lo castigó. Y el hombre, cuando está bien enfermo, entonces hace un edicto. Ujú. Y en ese edicto, cosa que es muy interesante, dice: mira, nosotros obligamos a los cristianos a, ¿cómo se llama este? A abdicar. Algunos lo hicieron por Ujú. miedo, otros no lo hicieron, pero otros cambiaron sus costumbres. ¿Y a qué refiere? A que antes de él la iglesia adoraba en público, pero por causa de él la iglesia se ocultó. Algunos huyeron al imperio persa, otros huyeron a las montañas, y entonces ya no adoraban al Señor como Ujú. debía ser adorado. Entonces, cuando él enferma, él piensa que Dios, el Dios cristiano, lo atacó. Y por eso es que les da este edicto donde ¿cómo se dice? Les da la paz, o sea, bien pueden adorar. Y un puntito bien interesante de ese edicto es que él pide que la iglesia ore por él. O sea, miren, a cambio de la paz que yo les estoy dando, quiero que oren a su Dios por mí. Sí, Panonio, el historiador cristiano, dice: demasiado tarde se arrepintió. ¿Tú por qué dice esto? Porque 5 días después de este edicto el hombre murió. Ujú. Entonces quiere decir que Dios ya no lo escuchó. Y que pues, yo no sé si los cristianos oraron o no oraron por él. Probablemente sí, pero 5 días después el edicto no llega a los lugares más recónditos del imperio, sino Ujú. hasta 3, 4 meses después. Sí. El caso es que él termina muerto y se arrepintió antes de morir. Por lo menos pidió perdón, por lo menos dijo: oren por mí, Ujú. también, etcétera, ¿no? Ahora sí, el caso de Constantino. ¿Sabía, Cristian, que Constantino creció en la corte de Diocleciano? No, 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 Ok, no sabía. él aprendió de Diocleciano y Ujú. creció con Diocleciano, no creció con su papá. Ujú. Y la razón es que dentro de esto de: mira, yo soy emperador aquí Ujú. en Oriente, dijo Diocleciano, y en el Occidente va a ser Maximino y va a ser Constancio. Y una de las formas de tener quieta a aquella gente era quitarle a sus hijos. Sí.
Y entonces sus hijos van a vivir conmigo. Porque si correcto. ustedes se rebelan, a este muchachito yo lo crucifico. Entonces Constantino crece no con su familia, con su papá, con su mamá. Por eso es que él no es cristiano, mientras su mamá sí es cristiana. Sino que él crece aquí en la corte de Diocleciano con el peligro, pero al mismo tiempo aprendiendo de un gran estratega. Correcto. Y en cuanto él mira que Diocleciano abdica y que Galerio es un loco hambriento de poder, en ese momentito el hombre se fuga a medianoche, él sabía que tenía se que volar, larga y llega allá con su papá. Sí. El papá en este momentito gobierna lo que hoy en día es Inglaterra, o sea, la Britania, y lo que hoy en día es Francia, que en ese tiempo se llamaba la Galia, ¿no? Ahí llega con él y para suerte de él, el papá muere al poquito tiempo. Creo que fue en el 306 que muere el papá. Y entonces el ejército nombra a Constantino el sucesor. Es correcto. Ya no van a ser, y aquí tenemos un poquito de problemas, porque la idea original de Diocleciano es que los otros emperadores eran los que iban a nombrar a los sucesores, pero en este momentito el ejército mismo es el que nombra a Constantino como el sucesor de su papá. Y Constantino no ataca a nadie, él se queda tranquilo prácticamente unos 5 años. Yo no ataco a nadie, consolido mi poder, aquí estoy como quien no es importante, hasta que llega el momento de atacar. Estoy leyendo el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, y dice Sun Tzu, ahí lo tienes. Lo tengo. Ok, dice Sun Tzu que, para que vean que no solo la Biblia leo, no, dice Sun Tzu que cuando ataques debe ser como el rayo. Es correcto. Entonces, bueno, no sé si contamos la historia de Constantino un poquito, porque esto es para la segunda temporada, ¿no? Sí. Pero en un momentito es que cuando está gobernando allá en el oriente, ya tenemos ahí a Licinio, se va a llamar el sucesor de Galerio, porque Galerio se murió, ¿no? Entonces tenemos a Licinio y tenemos a un usurpador en Roma, que está gobernando en Roma, que se llama Magencio. Magencio es un usurpador porque a él nadie lo nombró, pero es hijo de Maximino, el primer coemperador de Diocleciano. Entonces él está gobernando ahí en Roma y de un momentito para otro Constantino arma a su ejército y se viene a atacar Roma, ¿no? Correcto. Y mira, Magencio ahí sí la vio terrible, ¿no? Porque él salió a defenderse y el pobrecito se cayó en el río, en el Tíber. Correcto, él murió. En el puente Livio, ahí fue en la batalla. Entonces él se cayó y se ahogó. Cuando yo escuché esto por primera vez, pensé que este hombre no sabía nadar. O sea, ¿cómo le ocurre cruzarse el río si no sabe nadar? Se cayó entre el agua y murió. Selvin no sabe nadar, ¿no? Pero no era cierto. El hombre sí sabía nadar. Lo que pasa es que con esa armadura romana que pesaba más o menos un quintal, ¿quién puede nadar? Sí. Y es interesante cómo cae, cómo muere Magencio porque, según Justo González, si él se hubiera quedado resguardado por los muros de la ciudad de Roma, hubiera soportado muchísimo tiempo y posiblemente la campaña de Constantino no hubiera tenido éxito, pero en un sueño o en una revelación recibe ese mensaje de que él tiene que salir de ese refugio que le guardaban las murallas de la ciudad de Roma, y es ahí cuando él finalmente muere y cuando, bueno, ya Constantino pues se hace al poder. Dice, perdón, yo es que no recuerdo exactamente, pero dice Justo González que fue un sueño o revelación, porque es que mira, la tradición de los paganos romanos era hacer un sacrificio. Entonces, precisamente en el Vaticano, porque el Vaticano se llama Vaticano por vaticinar, ¿no? Porque ahí había un templo pagano donde se hacían los vaticinios. Entonces ahí era cuando le dijeron, sal y vas a vencer. Pero, ¿cómo se hacía esto? Bueno, entre los paganos se mataba un animal, podía ser una oveja, un buey, qué sé yo. Entonces se sacrificaba un animal. En la película de Alejandro se mira que él hace un sacrificio de estos. Entonces sacrificaba un animal y las entrañas del animal, el hígado, se traía hasta una mesa y se colocaba ahí. Entonces había una serie de libros que se llamaban los oráculos civilinos. Entonces allí los sacerdotes miraban en esos libros las diferentes figuras que podía tener el hígado,
porque ellos creían que el dios del vaticinio ponía sus mensajes en el hígado del animal. Entonces ahí le dijeron a él, sal. Solo que aquí es donde uno tiene que ser un poquito más astuto a la hora de leer la historia. Mira, porque uno a veces se traga el cuento de, uy, el sacerdote equivocó. Pero esos sacerdotes eran más pícaros porque Sí, claro. el sacerdote podía pensar esto. Mira, si yo le digo a este hombre que se encierre en Roma y Es Constantino correcto. nos rodea, una, nos va a matar de hambre. Ujú. Dos, cuando entre van a hacer aquí una matazón tremenda. Entonces mejor le decimos al hombre que va a tener suerte, que los dioses están de su lado y que salga, ¿no? Ajá. Y que enfrente a Constantino. Entonces el hombre muere allá y Constantino gobierna y en Roma no muere nadie. Ujú. A no ser el ejército, ¿no? El ejército sí sufre El combate, asedio. Ujú. ¿cómo no el asedio? No, sino que obviamente Constantino derrota Ujú. y lo derrota con matando gente, ¿no? Sí. Ahora, el asunto es que antes de que Constantino vaya a batalla, la noche anterior, ahora sí tenemos el problema, ¿no? Porque un historiador dice que, no hablando de historiadores modernos, sino de los antiguos que conocieron a Constantino en persona y que pudieron haberle preguntado, ya porque eran sus amigos, ¿no? Ujú. Eh, uno dice que fue un sueño y otro dice que fue una visión. Ujú. ¿A Exacto. quién le vamos a creer? ¿A Eusebio de Cesarea? ¿O a cómo se llama el otro, Pacomio? Ajá. ¿A quién le vamos a creer? Bueno, no sabemos si fue un sueño o una visión, Ujú. pero a él se le mostró el signo de la Xi Ujú. griega, Ajá. que es una X, Ujú. pero que en griego eso suena como KGJ, ¿no? Ujú. Con lo que se escribe Cristo. Ajá. O sea, Cristo Cristo. en griego no se dice Cristo, sino se dice Christos, Como gutural. como J, sí. Ujú. Entonces es una X que suena como J y la y ro. es una Ro, que Ujú. parece una P. Ujú. O sea, él tiene la figura de nuestra P, pero en griego eso es una R, Ujú. es una Ro se llama. Entonces, esa señal de la X y la R junta, el abatum, le dijo, con este signo vencerás. Y el hombre manda a que a todos los escudos Se le ponga se le ponga ese signo y vence. Ujú. Pero fíjate que aquí hay otro dato interesante que Justo González no menciona. Ujú. Y es que Magencio, cuando sale, le ordena a su ejército que no mire la señal en los escudos. Ahora, yo no quiero ser un soldado y decir, no mires el escudo de tu enemigo cuando lo ataques, porque tú ya que le voy a atacar. O sea, voy a cerrar los ojos cuando el hombre viene con ese signo. Entonces, aquí tenemos que la superstición muchas veces nos gana. Y Sí. probablemente Constantino venció por la superstición Ujú. del contrario. Y también la propia, ¿no? Sí, así es. Bueno, definitivamente entonces, digamos que se le pudo haber atribuido en este momento a este símbolo que utilizó Constantino, pues la victoria. Ahora, que si era realmente ese significado, o probablemente, lo que pasa es que nosotros tenemos que recordar que Constantino, ah, para llegar a ser cristiano, tuvo que haber pasado un proceso. Sí fue que llegó a ser cristiano en algún momento. Bueno, se bautizó, pero en su lecho de muerte. Es correcto. Entonces, lo que nosotros sabemos y por la historia es que a pesar de todo, Constantino seguía adorando al sol, ¿cierto? Toda su vida. Es correcto. Entonces, no sabemos exactamente si este símbolo significaba realmente las iniciales de Cristo o realmente estaba haciendo algún tipo de referencia a su adoración al sol. Sí, bueno, y Ujú. de hecho por eso es que la Navidad se celebra el 25 de diciembre. Ujú. O sea que, por ejemplo, la iglesia en términos general, la iglesia católica, ortodoxa y toda la cultura occidental, Ujú. todos celebran. No voy a decir celebramos, porque yo no celebro, pero más por tacaño que por otra cosa. Entonces celebramos, va a decir, la Navidad o el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Eh, ok, 25 de diciembre, que iba a decir una tontera sobre el arbolito. Que el 25 de diciembre. Y uno me pregunta, ¿por qué el 25 de diciembre? Porque el 25 de diciembre era realmente el día del El nacimiento solsticio. del dios Sol. Ujú. Pero que realmente era en el solsticio,
cualquier erudito va a decir, "Ey, el solsticio no es el 25, el 21". Ujú. Pero lo que ellos no saben es que el calendario sufrió una modificación en el tiempo de Gregorio, en 1500, cuando Gregorio mandó a hacer el calendario. Ujú. Entonces hay una modificación ahí. Sí. Pero que antiguamente el 25 de diciembre era el solsticio, era el día más chiquito en el calendario romano. Y entonces el cumpleaños del sol invicto. Y eso se debe a lo que acabas de mencionar, Ujú. que Constantino toda su vida Ujú. adoró al sol invicto. Es Fue correcto. en su lecho de muerte en que él pidió el bautismo. Y Ujú. no lo bautizaron por inmersión porque estaba muy mal. Sí. Solo le rociaron agua en la cabeza. Ujú. Pero para la iglesia ortodoxa griega, él es santo. O sea, nosotros decimos Constantino y los católicos romanos dicen Constantino. Pero los griegos, los ortodoxos, dicen San Constantino. Ujú. El hombre es santo, dice. Aunque se bautizó en su lecho de muerte. Sí, y mire que es interesante porque Constantino, dentro de su política de que el cristianismo fuera la religión oficial, pues comienza a insistir y a sacar decretos para que los cristianos se reúnan el domingo y no el sábado, como lo hacían pues lo estaba haciendo la iglesia en ese momento, que era una iglesia de orígenes judíos, que se reunían el sábado y el domingo temprano en la mañana para la cena, ¿no? Para participar de la cena. Pero él dentro de sus leyes, no sé si lo vamos a ver más adelante, pero él dice que es el domingo el día en que la iglesia se tiene que reunir. Sí, 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 pero el paganismo sigue ahí, ¿va? Porque, Ujú. por ejemplo, domingo en inglés se dice Dominos. Sunday, Ajá. que quiere decir literalmente el día Sí, sí. del sol, ¿no? Sunday en inglés, sí. Bueno, Y después lo cambiaron a domingo por Dominus, ¿cierto? El día del Señor, pero eso ya fue mucho más adelante. sí, realmente sí. Entre los hebreos, no, entre los hebreos solo el sábado tenía nombre, Ujú. que quería decir reposo, sabaton, o bueno, sabat en hebreo, ¿no? Quiere decir reposo, y luego ellos contaban 1, 2, 3, 4, 5, por eso que el Nuevo Testamento siempre dice el primer día de la semana. Bueno, Ujú. no dice el domingo. Bueno, Así es. avanzando un poquito. Entonces, cuando Constantino derrota a Magencio, se hace dueño de Roma, sube a Milán y se encuentra con su coemperador. Porque él no es que ya tomó todo el imperio Ujú. romano, sino que él simplemente quitó al usurpador y entonces toma a su otro coemperador, Licinio, y hacen un pacto en Milán. Ujú. Y en ese pacto, dice, nosotros no vamos a perseguir más a la iglesia. Ujú. Y por eso se considera que el 313 es el año en que finaliza la persecución oficial a la iglesia. Oficial, porque Licinius iba a perseguir a la iglesia después. Ujú. Lo mismo Maximino Daza, que también Ujú. gobierna ahí. Y lo mismo en el imperio persa, se va a perseguir a la iglesia justo cuando Constantino toma el poder. Ujú. O sea, también la persigue a la iglesia allá. También, sí. Entonces, no es que termina la persecución a la iglesia, pero de manera oficial por el imperio romano, las persecuciones terminan en el 313. Ujú. Y bueno, entonces con el edicto de Constantino, pues a los cristianos se le comenzó a devolver las propiedades que habían sido confiscadas precisamente con el edicto de Milán, y allí se pone fin, digamos, un fin oficial, de una manera oficial a la persecución de la iglesia. Entonces ahora, y eso me llama mucho la atención porque ahora la iglesia va a gozar comodidad, de cierta comodidad, ¿cierto? Una comodidad que no había gozado durante todos estos siglos. Y entonces, Sí, eso sería para el es segunda correcto. temporada de ese análisis, ¿verdad, Cristian? Ajá. Porque, ¿qué pasó? La iglesia al fin conquistó al imperio, se hizo tan numerosa que llegó a la esposa, hija de Diocleciano, la Ujú. esposa, la hija de Constancio, llegó a Constantino. La iglesia conquistó el imperio o el imperio conquistó a la iglesia de otra manera. Es correcto. Por fin Satanás se cansó y dejó a la iglesia Ujú. tranquila, o solo la dejó de perseguir porque entendió que había una forma más sofisticada Cambio de estrategia. de hacer. Sí, sí, sí. Y de hecho yo voy más por ahí, porque soy conservador, ¿no? Porque voy más por ahí, más por pensar que realmente la iglesia post-Constantino va a tener problemas serios, Ujú. precisamente porque culminaron las persecuciones.
y que las persecuciones en cierto sentido purifican la iglesia. Sí. Hoy en día, por ejemplo, cualquier persona es evangélica porque es un lujo ser evangélico. O sea, mira que Dios te da prosperidad, te da 2 carros, te da esto, te da lo otro. Me gustaría ver en un mundo perseguido, a ver cuántos evangélicos siguen siendo evangélicos. O sea, me gustaría verlo, ¿no? Sí, O sí, me sí. gustaría ver, ya hablando propio de la iglesia de Cristo, hay iglesias que son grandes, pero tienen buses que van a recoger a la gente a su Ujú. casa. Y cuando llueve, pues ya no, o juega la selección de Colombia, ¿va? Entonces Eso. ya no se reúnen. Pero me gustaría a mí ver eh, que se venga una persecución y realmente uno piensa que esto afecta a la iglesia, en mucho sentido, pues la purifica, Ujú. la mantiene pura. Es Pero correcto. será un análisis para la segunda temporada, ¿no? Eso de ver cómo fue la situación post-Constantino y todo lo que él empieza a darle a la iglesia. Constantino, a lo contrario de lo que la gente piensa, jamás hizo del cristianismo la religión oficial. Ujú. Eso lo va a hacer Teodosio Sí. aproximadamente 80 años más tarde. Pero él no lo va a hacer. Pero Ok. sí va a hacer un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Leemos unos comentarios. Bendiciones, hermanos, dice nuestro hermano Juan Simaj. Ujú. Isaías Quintanilla hizo una pregunta acá que no... La jus- pr- justo fue un ilustrador, dice, de la vida del cristianismo Ujú. antes de ascenderlo o después de que fue ascendido. No logro entender esa Sí, creo pregunta. que fue más adelante la... Es la otra, ¿no? Sí, sí. Ok, Ujú. saludos desde Chicacao, Suchitepeques, Guatemala, dice nuestro hermano Julio Chávez. Ujú. Carlos Hernández. A propósito, en mi página de Facebook acabo de eh, compartir una publicación que nuestro hermano Carlos Hernández hizo. Porque él escribió un libro de más de 600 páginas que es sobre, más que todo sobre las raíces judías Ujú. del cristianismo, ¿no? Porque el Sí, sí. cristianismo no nace en la nada, sino que tiene una raíz judía. Y Ujú. uno dice, mira, ese judaísmo lo conozco a través del Antiguo Testamento, pero hay mucho del judaísmo intertestamentario, de las prácticas judías, que uno no conoce. Sí. Entonces él hizo un muy bonito libro que vende a un módico precio. Si usted se mete al link, ahí va a ver y está dando un 20% de descuento. Lamentablemente no lo puede mandar fuera de Colombia, Ujú. pero en Por Colombia ahora. dice que lo puede mandar a cualquier ciudad. No sé si a Leticia también. Leticia es la ciudad, la capital allá del Ajá, del Amazonas, ¿no? Amazonas, lo Yo creo que ahí último. no, yo creo que ahí no llega. Pero a todo otro lugar sí, entonces es una muy buena compra. Sí. Eh, Beatriz Forero dice muchas bendiciones, Cristian. Ah, sí. Ok. Es mi tía. Es su tía. Ah, súper. Súper, súper. Sí, sí. Douglas Calderón dice saludos hermanos, ha sido de mucha bendición todas las lecciones y esperamos con ansias la segunda temporada. Ujú. Hermano Selvin Monterroso, Dios bendiga su ministerio y su familia, lo esperamos con ansias y gusto en septiembre aquí en Nicaragua. Gracias a Dios voy a viajar a Nicaragua con, Ah, excelente. primero Dios con mi hijo Joseph, ¿no? Vamos a pasar Excelente. un tiempito, una semanita allá. Bueno, un fin de semana, ¿va? Un Ujú. fin de semana ahí a Nicaragua con los hermanos. Excelente. Julio Chávez dice, ¿pueden comentar algo del cristianismo Marco Aurelio. bajo Marco Eso Aurelio, lo ¿no? pasamos. Sí, sí, lo pasamos. Ujú. Poco podemos comentar el cristianismo, solo que Marco Aurelio, que era el emperador filósofo, Ujú. realmente persiguió el cristianismo. Y mucho de la persecución de Marco Aurelio es porque él creía que el cristianismo era una ignorancia y una superstición. Ujú. Entonces, ¿qué es superstición realmente? Fíjate, estoy pensando en hacer una serie de... Llegó hasta mis manos un libro de lógica formal. Ujú. Eh, bueno, para quienes... Bueno, muchos me conocen, ¿no? Que me encanta la filosofía. Ujú. Y de hecho piensan que yo tengo un título en filosofía, ¿no? Y que realmente no lo tengo, pero me gusta mucho. Entonces, tengo un libro de lógica formal muy bueno. Y lo que yo quería era hacer como un estudio de lógica, pero aplicándolo a la Biblia. O sea, Ujú. vamos a hablar de principios lógicos, lo vamos a aplicar a ciertos textos. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces lo que uno llama superstición lo llama superstición desde su propia óptica, pero realmente no es. Ujú. Sino soy yo el que lo estoy viendo de esa forma. Desde esa perspectiva. Y mira que dentro de la perspectiva antigua se consideraba, por ejemplo, el mundo consideraba que eso de ser trans y todo eso pues, era una locura. Ujú. Y a los homosexuales hasta les hacían curas, o sea, Sí. los curaban para revertirlos mediante medicamentos y qué sé yo, otras cosas.
Y hoy en día, el que piensa que un matrimonio lo forma un hombre y una mujer, pues lo consideran loco. Entonces, ¿qué es superstición y qué no? Pero Ajá. la persecución de él se dio porque él acusaba a los cristianos de ser una superstición. Ujú. Entonces, es bien raro que a mí me encantan las meditaciones. Él tiene unos libros, Marco Aurelio, que se llaman Las Meditaciones. Son muy buenas porque él es uno de los mejores filósofos estoicos que ha Ujú. existido. O sea, no es solo emperador, sino que como filósofo fue muy bueno. Sí, sí. Entonces uno dice, como alguien que es tan inteligente, tan ilustrado, tan bueno, como filósofo persiguió a la iglesia. Y es porque él consideraba que la iglesia era una superstición. No nos olvidemos de que Pablo, por ejemplo, un religioso tan seguidor de la ley, también fue perseguidor de la iglesia, Ujú. porque consideraba que la iglesia era una herejía. Así es. Omar Ramírez dice, saludos hermanos desde Brooklyn, Nueva York. Ay, me estuve hospedando en su casa. Ah, mira, eso Y me no lo donó veo. uno de estos micrófonos, Cristian, ¿Sí? para que te dé envidia, ¿no? Entonces, Eso. para que te dé envidia. Entonces el hermano me decía, porque el audio mío es malísimo en la computadora, ¿no? Entonces el hermano me Ya va regaló a un mejorar, micrófono. ya va a mejorar. Ay, gracias a Dios y Ah. a nuestro hermano Omar. Eh, Muchos allá me hacían comentarios, Cristian, vale la pena Ujú. este estudio. Aquí estoy estoy viendo 24 personas en vivo y a veces uno dice, oye, solo 24, no, hombre, Mm. yo quería 150, ¿no? Pero muchos miran los programas después Sí. y me alegró mucho que algunos de ellos me hacían preguntas de detalles muy sutiles que dijimos en algunos programas. Ujú. Entonces yo digo, mira, Sí, nos lo están ven. escuchando, Sí. está sirviendo. Así Y la es. idea de esto es que nosotros tengamos un contexto, y vamos a llegar hasta el siglo presente, si así lo permite el Señor, y que tengamos un contexto y veamos realmente que no es lo mismo un presbiteriano que un bautista. Ujú. No es lo mismo un episcopal que un católico. Ujú. No es lo mismo, entonces, ver el contexto de dónde viene todo esto Ujú. y lo tenemos que ver muy, muy despacito, ¿no? Así es. El hermano Neto también IDC dice, se dice que la madre de Constantino, Elena, es la que trata de juntar las reliquias de Cristo y los cristianos. Bueno, definitivamente pues circula mucha leyenda en cuanto... No, pero eso es cierto. Fíjate, Ajá, pero eso lo vamos a ver en la segunda temporada, ¿no? sí, Eso es cierto porque si eres la madre del emperador y eres dueño del mundo, te sí, puedes viajar por todos lados. ujú, Entonces, sí, ella fue hasta sí, Jerusalén y encuentra la ahí es, Veracruz. a eso. Entonces, mire, pues Oh, no, 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 pero estoy de acuerdo que son leyendas, o sea, En base a eso surgen leyendas. ¿Por qué? De ahí sacan lo del Santo Grial, por ejemplo, ¿cierto? De sí. esta copa que fue utilizada ya en la última cena, ¿no? Entonces, a partir de esto, de esta forma de actuar de ella, de esta intención de ella, pues surgen un montón de Es leyendas. como si uno vaya a la playa de Santa Marta, ahí la bahía, hay un montón de ventas de piedrecitas en collares y toda la cosa, unas piedras esmeraldas, o sea, de color verde, Sí, sí. de púrpura y todo. Entonces le dicen a uno, mira, estas son piedrecitas. Y yo, ¿cómo sé si son piedras o plástico? O sea, a mí me cuesta determinar eso. Entonces cuando ella llega allá, le dicen, mira, esta es la cruz donde crucificaron a Cristo. Pero si ya pasaron más de 300 años, ¿de cómo va a saber ella si Sí, eso sí, es sí. cierto o no? Ajá. O si le están dando gato por liebre, que es lo más seguro, ¿no? Así es. Bueno, no sé si tiene más ahí. Yo no tengo. No, lo que pasa es que cometí el error de salirme del Ya. celular. Y yo no tengo comentarios que a ustedes le han salido, ¿Ah, entonces, sí? sí. Sí, por ejemplo, el de Estados Unidos no me salió a mí ese comentario. No, es que no querías leerlo. Eh, Brother, excelente, dice Iglesia de Cristo en Itagüí. Ujú. Eso es por aquí cerquita? Sí, señor, eso es vecino donde se está quedando. Ah, Ahí pero ¿por es. qué dice brother? Eso Ah, parece gringo, ¿no? sí. El hermano tiene la costumbre de saludar así. A ver, estoy molestando, yo, estoy molestando. A ver. Bien, sí, ese es el último comentario que tengo y algunos no los pude leer porque hoy transmitimos a través del Facebook de Cristian. No Así transmitimos a es. través de mi Facebook porque no le quiero dejar metidas mis claves en esa computadora. Aquí, hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto haber estado con ustedes esta temporada. Vamos a tomar unos cuantos días de receso para planificar cómo vamos a hacer la segunda temporada. Así Y es. también cualquier comentario que ustedes nos hagan al respecto de nos gustaría que el programa, en vez de ser como ustedes lo manejan, fuera de otra forma, pues estamos dispuestos a aceptar cualquier tipo de crítica.
para mejorarlo y para servicio a ustedes. Por su parte, Cristian continúa con sus programas un poquito más de historia, lo está Ujú. sacando en vivo, ¿cierto? Sí, Son las señor. primeras de la mañana. Es temprano, Y sí, señor. pues yo sigo con mis en vivos. El próximo que voy a hacer en mi curso en mi página Ujú. de exégesis de teología es ya sobre el rapto. O Mm, sea, que me pidieron ese interesante. tema. Es que puse ahí que pusieran los temas que quisieran tocar y el Sí. primero que me pusieron fue ese. Entonces voy a agarrar en orden cronológico de Ujú. los comentarios. Nos vamos a tocar ese del rapto que tal vez me va a llevar como 4 programas o algo así. No va a ser tan Excelente. corto. Excelente, sí, y bueno, gracias Elvin por su dedicación, también por su tiempo para este programa. Y bueno, vamos con el favor de Dios, vamos a continuar adelante para poder seguir aprendiendo aquí entre todos, ¿no? Amén. Así es, bueno, Dios los bendiga. Feliz noche para todos. Hasta mañana, Elvin. Bendiciones.